importante. Y por eso en esta noche, y cantando acerca de cuán grande es Él, de cuán grande es Dios, de sus maravillas, queremos que la palabra de Dios también nos ayude a entender este concepto. Y les invito a que vayan conmigo al Salmo 111. Hay algo más que quiero ver en estos Salmos 111 y 112. Si Dios permite hoy poder estudiar algo más en estos pasajes. Hay quizá muchas otras cosas, pero en este momento quisiera terminar en estos capítulos con algo que quiero resaltar y que espero que el Señor es lo que quiere resaltar en nuestras vidas. Confío en que así sea. Y mira lo que dice, por favor, el Salmo 111, versículo. Vamos a leer versículo 5. El Salmo está hablando de las obras grandiosas de Dios. Y mira lo que dice el verso 5. Quiero arrancar desde ahí. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo, nota la idea, los que le temen, un pacto, su pueblo. Ha hecho a conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle heredad de las naciones. Ese Dios tan grande. Luego dice el 7, las obras de sus manos son verdad y justicia. Es la realidad y es lo correcto. Fieles son todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Y nota por favor lo que viene. Santo, y nuevamente recuerdas cómo iniciamos. Él da comida a quienes le temen. Y dice, santo y temible es su nombre. Verso 10, nota el énfasis. El principio de la sabiduría es, nuevamente, el temor del Señor. Buen entendimiento tienen, discernimiento, los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Y empieza el 112 diciendo, alaba a Jehová, aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que ¿qué? Que teme al Señor. Que mucho se deleita en sus mandamientos. Y entonces en el 112 viene la descripción de las bendiciones y características de ese que dice al principio, teme al Señor. Temer a Dios, hermanos, es un pensamiento chocante en la mente de nuestra cultura. Hablar de temer a Dios es un pensamiento chocante. Debo decirte que este pensamiento está tan arraigado en nuestra forma de pensar que sigue arraigado en nuestras mentes de muchas formas. Temer a Dios es un pensamiento que no es agradable. Y cuando pensamos acerca de Dios, pero hablemos de dioses en la historia, los dioses egipcios, por ejemplo, representaban las fuerzas y fenómenos naturales, fuerzas que estaban fuera del control humano. Y cuando algo está fuera de nuestro control, ¿qué pasa con nuestras maneras de sentir? Nos da temor. Cuando algo se sale de mi control, tengo miedo, porque no lo puedo controlar. Los dioses egipcios eran en este sentido fuerzas fuera del control humano. Y los egipcios trataban de aplacarlos en su ira y complacerlos por medio de sus sacrificios y ofrendas. Los dioses cananeos, cuando salen de Egipto y van a Israel hacia la tierra de Canaán, los dioses cananeos eran poderosos, era el concepto que tenía la gente de ellos, y eran servidos en los lugares altos. También dice la Escritura, y bajo todo árbol frondoso se les rendía culto. Los hombres debían ganarse favor de ellos o el favor de ellos por medio de sacrificios y ofrendas. Podemos recordar el caso de Baal y Elías. ¿Recuerdas que ellos se sajeaban, que ellos brincaban y que eran horas las que estaban clamando a su Dios, buscando que ese Dios respondiera? Querían ganarse el favor y la atención de sus dioses. Esos dioses aún eran dioses caprichosos, porque podían volverse de guardar a un pueblo que los adoraba, volverse contra ellos y destruirlos si así se lo proponía. Y eso
causaba temor. Y el ejemplo clásico es el de Balaam, que pensó que Dios de Israel podía ser manipulado también para que se volviera contra su pueblo y su pueblo fuera maldito por su propio Dios. Esa era una de las ideas de los pueblos cananeos. Los dioses griegos, poderosos, entregados a la lujuria, con tentaciones y debilidades, eran como unos dioses humanos. Podían morir en sus debilidades también. Se buscaba su favor, se les reverenciaba para recibir su protección y provisión, cosas que vemos en la iglesia de Éfeso, cómo ellos tenían que luchar contra esta idea de los dioses del campo, los dioses del bosque, los dioses, que había dioses para todo y que era lo que los protegía. Y cuando pensamos en esto, una característica es que a los dioses, estos que mencionamos, la gente les temía, porque no estaban bajo su control en un sentido. Pero ahora vivimos en una era posmodernista. Y te invito que si quieres conocer la definición y amplitud del término posmodernista, que empezó en finales de 1990 y tantos hasta nuestra fecha, desde el 70 hasta nuestra fecha, sobre todo empezando el nuevo siglo, ¿verdad? Vivimos en una era posmodernista. ¿Qué caracteriza esa era posmodernista? Que no hay verdad absoluta, sino que la verdad es como cada uno la interprete. No hay una verdad, sino una interpretación, es lo que dice. Entonces cada quien tiene su verdad. Otra de las ideas es que el lenguaje crea la realidad y moldea el modo de pensar. Todos hemos sabido desde antes, Cristo lo dijo, que cuando hablas realmente se está revelando la realidad de tu corazón. Bueno, el posmodernismo dice que el lenguaje es el que modifica la manera de pensar. Ahora hablas antes de pensar y el hablar transforma tu pensar. Y es por eso que cada quien puede declararse lo que bien le parezca y esa es la realidad según ellos. Puedes declarar que va a ir bien el día y entonces va a ir bien, porque el lenguaje modifica y crea la realidad. Creo que muchas veces es lo que llega a pasar cuando queremos decir algo y creo que con eso las cosas van a salir como a mí me parece, aún en el ámbito cristiano. Existe este posmodernismo bajo el engaño de romper las reglas. Es una de sus marcas distintivas, aún en el arte y en la arquitectura. El posmodernismo es que hay que romper las reglas. Tú lo puedes ver en el arte y la arquitectura posmodernista, que ya no sigue las normas y reglas que estaban establecidas para la arquitectura, aunque eso es un verdadero engaño. Porque nadie construye sin cimientos, es una regla. Y nadie edifica de arriba para abajo, no puedes hacerlo. Pero es una utopía, es un engaño de que es vivir y romper las reglas. Todo este subjetivismo, es decir, que todo depende de cómo el hombre observa y define las cosas en su mente. Todo este subjetivismo es porque todo el sistema está basado en algo que se llama antropocentrismo. Antropos es de hombre y significa entonces el hombre es el centro de toda realidad. Quiere decir que si el mundo gira y el universo existe es porque el hombre es el centro. Ahora los dioses están para el placer y servicio del hombre y asimismo el Dios creador, Yahweh, el de la Escritura. No tiene razón de vivir sin el hombre, es lo que piensa, convirtiendo en realidad al hombre como el creador. Existe ese Dios creador para ayudarle, existe para servirle, existe para hacerle maravillas, existe para cumplir sus planes y para entenderlo. En otras palabras, el concepto que se tiene de Dios no es más que un poderoso asistente del hombre dispuesto a no perder su trabajo. Y a veces lo puedes escuchar cuando hablamos o cuando hablas con una persona. Y bien decía una vez, me compartía Aarón algo que es muy cierto. No, es que no creen en Dios.
creen en un Dios que no es el Dios creador. Y por tanto no es Dios en el que creen. Pero es curioso que nuevamente esta idea posmodernista, esta idea chocante de pensar en un Dios al que se deba temer, porque ahora ese no es el Dios que tenemos pintado en nuestras mentes, incluso en el cristianismo aparece. A veces frases nuestras que pueden ser honestas, pero que hoy las vamos a pasar bajo el filtro de la palabra, si Dios nos permite entenderlo así. Es que Él me bendice, es que Él me hace, es que Él está conmigo, es que Él no me deja, es que... Ok, ¿por qué? Porque muchas veces detrás de esa idea está el pensamiento, porque para eso existe. Propongo esto que podamos comprender hoy. Temer a Dios es imprescindible hoy y para la eternidad. Quiero que veas conmigo, por favor, Salmo 111, y quiero iniciar con el verso 9. Temer a Dios, lo primero que vamos a ver aquí es que temer a Dios es razonable, es entendible. Aquí vamos a responder la pregunta, ¿qué es el temor a Dios? Hay muchísimos textos en la palabra de Dios que habla acerca de temer a Jehová, de temer al Señor, de temer a Dios. Antiguo y Nuevo Testamento, muchísimos. La palabra temor, la Biblia la define porque utiliza una palabra, una raíz que es yirá, que significa lo siguiente en el diccionario: reverencia, temor. Escucha por favor, o sea, un estado de piedad, la actitud mía, la actitud de la persona, un estado de piedad y respeto hacia un superior. Esta palabra se utilizaba cuando los israelitas estaban siendo atacados, y al ser atacados ellos eran más poderosos, y entonces como eran superiores en poder, les dice Dios: no les temas. ¿Por qué? El miedo que se generaba era porque veían su grandeza y ellos veían que eran inferiores. Entonces, ese mismo término que significa miedo es el mismo que dice en este pasaje que hay que temer su nombre porque su nombre es santo y temible. Algo más. El diccionario también dice, dentro de esta definición, es mostrar profunda reverencia hacia un superior. Nota nuevamente la idea, alguien que es superior. Aquello que causa maravilla y asombro, terror o miedo. En ocasiones en la Escritura Dios es presentado como un Dios espantoso. Y cuando decimos esa idea, no es que está feo, sino que es tan grandioso que provoca en la criatura miedo, reverencia y piedad por lo grande que Él es. El texto nos dice, nota nuevamente por favor, les invito a que ustedes lean el texto verso 9. ¿Listos? Está hablando de Dios y sus obras. Lean el 9 fuerte, hermanos, dice. Está hablando de sus obras. Esta frase final cierra esta idea de sus obras. Santo y temible es su nombre. Desde lo que viene hablando del verso 1 hasta el verso 9, termina con esta declaración: santo y temible es su nombre. ¿Estás de acuerdo que Dios es santo? Ahora, ¿qué significa eso? Dios es santo. Es un término humano que solo puede describir a Dios. Nadie más es santo, solo tú eres santo, dice la Escritura. Solo describe a Dios este término. Él nos santifica, estamos santificados para Él, y esto implica que hay objetos que le pertenecen a Dios, pero el término santo solamente puede describir las características de Dios. Esto significa ser santo, que todas sus características son únicas, que todas sus características son incomprensibles a nuestra mente y que todas sus características son incomparables a lo creado. Entonces, al hablar de que Dios es santo,
es concebir lo grandioso, grande, maravilloso, espectacular que Él es. Y dice el texto, Dios es santo y por lo tanto es temible. Aquí viene lo importante. Ya que Dios es santo, es temible para el hombre. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? Siento que estoy perdiendo contacto con la tierra, ¿verdad? Ahora, ¿a qué nos lleva esto, hermanos? Es importante entender que la falta de temor a Dios es a causa de un concepto inferior de Dios en la mente del hombre. Por eso no tiene temor de Dios. Porque si Él es santo, eso produce que sea temible delante de sus criaturas. Y un ejemplo clásico y el mejor ejemplo es Isaías. Vamos con Isaías, a Isaías capítulo 6. Y aquí estamos viendo cómo el Señor es santo y temible. Temer a Dios es razonable. ¿Por qué razonable? Porque Él es santo. Y mira lo que sucede en Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías capítulo 6, verso 1. Escucha esta narrativa. En el año de la muerte del rey Usías, está hablando Isaías, vi yo al Señor. Una visión. Nadie ha visto jamás a Dios en su esencia. Dice la Escritura que aquel que ve a Dios muere. Entonces, esta fue una ilustración, esta fue una imagen, esto fue una visión para que Isaías pudiera entender la santidad de Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. La imagen es estar dentro del templo, ver a Dios, pero allá en su trono. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y esto habla, hermanos, de la reverencia que le tienen a Dios. Los querubines cubren sus rostros para no mirar al Dios santo. Cubren sus pies porque es como cuando le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas, santo es. Y ellos cubren sus pies santos porque no tienen pecado estos querubines. Cubren sus ojos, pero es un acto de reverencia al santo. Y con 2 vuelan, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Podríamos decir, con un solo santo es suficiente porque solo Él es santo. Pero el triagión es un énfasis triple de que solamente Él es santo y su santidad es sublime. No hay palabras para entenderlo, ni para explicarlo. No hay pensamientos para entenderlo, ni palabras para explicarlo. Algunos dicen, es que aquí es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, no está haciendo ninguna referencia a eso, pero lo que sí es que Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son santos. Y entonces están declarando la santidad de Dios. Y recuerdas, Dios es santo y por lo tanto temible. ¿Recuerdas? Ahora nota lo que sucede. Es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Creado. Ahora sí mejor vamos a... ¿Sí es acá? ¿Sí, verdad? Todo lo que Él ha creado solo es una pequeña muestra de su grandeza. Dios dice, toda la tierra llena su gloria. Y entonces nota el verso 4. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Las cosas inanimadas, las cosas que no tienen alma, quiero decir. Los cimientos, los umbrales de las puertas del templo, algo inanimado, ¿qué hacían? Se estremecían. Todo lo creado ante la santidad de Dios tiembla.
al grado que cuando Él haga nuevas todas las cosas, dice que todo se enrollará como un lienzo y todo pasará y no quedará memoria de lo que fue. Todo lo creado tiembla ante la santidad de Dios. Pero ahí tenemos no solamente cosas inanimadas, sino que tenemos a alguien con alma y conciencia, con pensamientos, con voluntad propia, con pecados personales como tú y como yo, Isaías. ¿Y qué sucede? Y entonces dice, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, este es Dios, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, escucha, Dios es santo y por tanto temible. ¡Ay de mí! Porque perdido estoy, es decir, llegó mi hora. Voy a morir, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca, símbolo de la santificación o purificación de un ser creado, y le dice, y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Es importante este final que lo recordaremos más adelante, pero quiero que notes algo. Cuando la persona pudo comprender, Isaías, la grandeza de Dios, ¿qué produjo? Temor. Porque santo y temible es su nombre. ¿Sabes? He aquí donde está el problema. No me gusta usar respeto cuando habla la Biblia de temor. Me gusta usar reverencia, sí, pero no respeto. Les voy a decir por qué. Porque como estamos en una era posmodernista, se dice, es como cuando el hijo respeta a su padre. Y tú dices, no, ese no es un buen ejemplo. Porque los hijos no saben lo que es respetar a su padre. Y si ese es el ejemplo de lo que es temer a Dios, sigue siendo aquel que está a mi servicio, aquel que sí se puede enojar, pero al final va a hacer lo que yo quiero hacer. En una ocasión predicando, después de tomar mi parte y bajar del púlpito y hablar acerca del temor a Dios, subió un pastor reconocido y dijo todo lo contrario que lo que yo había dicho. Debo reconocer que mucho de lo que enseñé fue más con corazón y pulmón y me hubiera gustado tener más cosas para haber enseñado en aquel tiempo, el Señor lo sabe, pero cuando subió dice, no, Dios no es ese Dios al que, le tienes que tener miedo. Esas fueron sus palabras, quedaron marcadas en mi mente. Es alguien a quien tú debes respetar porque Él te ama. Aquí, con todo respeto, el temor a Dios no surge del amor de Dios. Y Dios es amor. ¿Me entiendes? No cambia. Es todos esos atributos, su amor, su bondad, su misericordia, su justicia, su perfección, su verdad, su paciencia, todos los que se nos puedan ocurrir y los que no, abundando en Él de manera perfecta y tan sublime que cuando ves esa grandeza, lo que produce en la criatura es que al ver la grandeza ves tu pequeñeza. No es una palabra creo correcta, pero es lo que sucede en tu alma. Y entonces te derrites delante de Él, aunque está su amor allí, porque Él es santo. Esta es verdad acerca del Señor Jesucristo también. Y por cuestión del tiempo no vamos a ir a todo eso, pero cuando Pedro está en el monte de la transfiguración en Mateo 17, 1 al 7, y el Señor se transfigura en una imagen de su gloria, brillante más que el sol, y hablando con Moisés y Elías frente a ellos. Dice la Escritura que Pedro, Juan y Jacobo, cuando vieron eso, primero Pedro, que era el que hablaba antes de pensar, él era posmodernista. Él hablaba muchas veces antes de pensar.
Y él les dice al Señor, Señor, te voy a construir una chocita para ti, una tienda, unas ramas ahí para cubrir el sol, una para ti, un tabernáculo, para ti, uno para Elías, uno para Moisés. Y dice la Escritura, y decía eso porque no sabía lo que decía. Estaba enloqueciendo con lo que él estaba viendo. Y dice que del cielo se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, Cristo, en quien tengo complacencia. Cuando oyeron esa voz, dice la Escritura, que cayeron con sus rostros a tierra, los cubrieron porque tuvieron gran temor. Y el que estaba allí era el Cristo, mi Salvador y amante. Y tuvieron gran temor. Cuando se levanta Cristo, los toca y les dice, no tengan temor. Y parece una contradicción el decir, bueno, hay que tener temor o no. Está bien, entonces no debo tenerle. No, entiende. Le estaba diciendo yo soy tu Salvador, yo soy el que te amo. Pero lo que les hizo tener temor es ver su grandeza. Hermanos, cuando nosotros no tenemos un concepto sublime de Cristo en todas sus perfecciones, vivimos sin temor. Y esto es muy importante porque vamos a ver lo que sucede cuando hay temor de Dios, temor a Él, el temor de Dios. Ahora, otro ejemplo del Señor Jesucristo es Pablo en su conversión, en Hechos capítulo 26 del 12 al 15. Ve conmigo a ese texto. Él está describiendo el día de su conversión, él siendo un orgulloso judío, justificado por sí mismo, perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos, los hacía negar, los hacía blasfemar. Y él está platicando cuando el Señor lo encuentra, ya resucitado Cristo, después de su muerte y resurrección. Es que Pablo está haciendo esto y Cristo aparece a él glorificado. Y mira lo que dice capítulo 26, versículo 12. Le está diciendo, explicando al rey Agripa lo que él había hecho estando en ese momento. Y le explica y le dice, ocupado en esto, en perseguir a la iglesia, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía. ¿Cuándo es el mediodía? Cuando el sol está en pleno apogeo. Al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, escucha, más brillante que el sol. ¿Te acuerdas de Apocalipsis? Más brillante que el sol. Su resplandor sobrepasó cualquier cosa creada. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es incomparable. No fue la luz del sol ni la del rayo, fue algo superior a lo creado. Y dice ahí, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Cuando alguien ataca a un hijo de Dios, cuando alguien critica a un hijo de Dios, cuando alguien quiere hacerle daño a un hijo de Dios, se está metiendo con la iglesia de Dios, se está metiendo con Dios mismo. Le dice, ¿por qué me persigues? Y entonces, ese orgulloso dejó de serlo. Y amedrentado y con miedo le dice, ¿quién eres? Curios. Él reconoció que con quien estaba hablando era digno de su obediencia y le llama Curios, Señor. Un esclavo hablando con el amo. Le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, un ejemplo más, si sabemos, no vamos a ir allá, pero Juan en Patmos, que después de ver la gloria de Cristo, dice, y caí a sus pies como muerto, cuando vi la gloria de Él. Y Él me acercó y me tocó, y al igual que le dijo a Pedro, le dice, no temas. Yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermano, ese es el Cristo al que tú y yo nos hemos acercado.
Ese es el Cristo en el cual tú y yo hemos creído. El que nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos amará con un amor eterno, es un Dios santo. Y eso debe producir, cuando en mi mente, en mi conciencia puedo entender eso, debe por fuerza producir temor. Por eso, Primera de Pedro, por favor, ve conmigo, capítulo 1. Mira lo que dice Pedro, aquel que vio esa imagen, esa transfiguración. Dice el Primera de Pedro capítulo 1, verso 13. Le dice a los creyentes, a los cristianos, por tanto, preparen, estén listos en su entendimiento para la acción, listos para obedecer. Lo veremos adelante. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Somos salvos por gracia. Pero mira el 14, como hijos obedientes. Aquí es como se ve el temor de Dios. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sead santos porque yo soy santo. Y si invocas como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, porque es santo, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Algo que debe marcar mi manera de ver y de vivir es el temor a Dios, el temor resultado de su santidad y de su grandeza. Esto no es del Antiguo Testamento. Es un Dios temible. Y para el creyente que ha sido amado por Cristo y que ama a Cristo, ese temor se traduce en obediencia. Nota cómo está hablando allí y dice, como hijos obedientes, no te conformes a como antes vivías, porque aquel que te llamó es santo. Condúcete entonces, no como antes te conducías, sino con temor. Platicábamos con algunos hermanos, esto es muy importante. Temer a Dios es el sentimiento, reverencia, piedad que produce en ti estar ante alguien superior. ¿Cómo se ve esto? Sometimiento a Dios, obediencia a Él, por causa de su santidad. Eso es el temor, o cómo se ve el temor. Ahora, quiero regresar y con esto quiero avanzar para definir lo siguiente. Aquí vemos lo que es el temor a Dios. Pero también temer a Dios es indispensable. No solamente es razonable, porque ahora entiendo que es por causa de su santidad, sino que temer a Dios es indispensable. Regresa conmigo al Salmo 111 y mira lo que dice, por favor, el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Hay un prerequisito, por eso es que temer a Dios es indispensable, porque el temor es el prerequisito para todas las demás cosas. Temer a Dios es el prerequisito para ser sabio. Y ser sabio implica que estás tomando las decisiones correctas en el momento correcto, que estás entendiendo y teniendo tu discernimiento correcto, que estás viviendo y haciendo las cosas que son correctas. Y dice que para que eso suceda, el prerequisito se llama temer a Dios. El principio, esta frase implica la primer parte de algo. La primer parte de ser sabio es temer a Dios. Pero ¿qué es la sabiduría en su mayor expresión, hermanos? Ve conmigo a Lucas capítulo 10, verso 21. Por eso digo que el temer a Dios es indispensable. Lucas capítulo 10, verso 21 y 22. Los salmos están inundados de textos que hablan de lo que resulta a los que temen al Señor.
Pero quiero que veas lo que dice Lucas capítulo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mira lo que dice 10:21. Orando Cristo, en aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, escucha, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas. ¿Cuáles cosas? La revelación de que Cristo es el Hijo de Dios para salvación. Ocultaste estas cosas a los sabios e inteligentes de este mundo y las revelaste a niños. ¿Sabes cómo nos llama el Señor en este texto? Niños. Eso habla de mi incapacidad, eso habla de mi falta de experiencia, eso habla de mis limitaciones profundas. Pero dice aquí que Dios quiso revelar a los niños lo que los sabios no pudieron entender. Ahora, nota algo más. Siguiente, se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie sabe, aquí está esta sabiduría oculta para los sabios e inteligentes del mundo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y ni quién es el Padre sino el Hijo. Y escucha, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, los niños que hace referencia, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Uniendo las dos ideas, por favor entiende esto, el temor a Dios es indispensable. ¿Por qué? Porque para que el Señor le haya revelado a una criatura quién es Jesucristo, realmente, le haya hecho ver en su mente la grandeza de quién es Cristo, es porque el Padre se lo reveló. Pero sigue el mismo principio. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Recuerda algo que hace el Espíritu Santo en primera instancia es convencer a las personas de juicio. ¿Qué implica esto? Que cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de una persona, le hace saber que se presentará delante del Dios Todopoderoso, Santo y Sublime. Y eso genera temor en su corazón. Y cuando hay temor en su corazón, entonces clama por perdón y favor al Señor. Y el Señor le perdona, le salva. Él le quiso revelar la sabiduría a niños incapaces. Eso somos nosotros. Pero todo en base acá, produciendo temor de Dios. Mira, si tu concepto de Cristo no te hizo clamar por salvación porque Él es santo y perfecto, ¿qué obra hizo el Espíritu Santo en ti? Dicho de otra manera, si lo que entendiste de Cristo, que te llevó a pedir perdón y salvación a Él, no se traduce en una vida que se somete a Él, ¿qué trabajo hizo el Espíritu Santo en tu corazón? Si hay alguien que no teme al Señor, no puede conocer quién es Cristo. No puede, porque tiene que sentir el temor de Dios al contemplar su santidad cuando el Evangelio le es predicado y el Espíritu le convence. El temor a Dios es indispensable. Entonces, creyente, tú tuviste un temor a Dios por medio del Evangelio, un temor bueno, un temor santificador, un temor que te dio la fe salvífica, un temor que te llevó al arrepentimiento. Y tú sabes a qué me refiero. Entonces, dice el Señor, vive todos los días en el temor del Señor. No olvides la grandeza del que te salvó. No olvides la gloria del que te amó, para que te entregues en obediencia a Él. ¿Por qué? Tercera cosa, y tengo que terminar. El temor a Dios es deseable. ¿Por qué debes crecer en el temor a Dios? Porque es la marca de la obediencia. Regresa conmigo al Salmo que estamos estudiando. Y mira por favor lo que dice el Salmo 111:5 en primer lugar. Ha dado alimento a los que le temen. Esto habla de toda provisión. ¿Para quiénes? Solo para los que le temen.
Y estos que le temen, recuerda que los salmos son poéticos y esta poesía es una poesía de frases o ideas. Y en esta poesía hay algo que se llama paralelismo sintético. Y esto se refiere a que la frase siguiente profundiza la frase anterior. Entonces nota lo que está diciendo acá. Él dado alimento a los que le temen, provisiona a los que le temen y profundiza esa idea. Recordará su pacto para siempre. Es con ellos con quien tiene un pacto. Con los que temen su nombre porque han visto lo santo que Él es a través de lo que el Espíritu ha hecho en sus corazones. Pero mira lo que dice el 112:1. Aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. ¿Por qué? Mira qué sucede. Que mucho se deleita en sus mandamientos. Capítulo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Y cómo se ve esto? Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El temor de Dios en un corazón le hace creer en Él, pero no solo eso le hace obedecerle. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Solamente quienes les siguen, y esto habla de obediencia, son sus ovejas, si lo tomamos en el sentido inverso. La obediencia caracteriza a los hijos de Dios porque la obediencia es un resultado del temor a Dios y el temor a Dios es un resultado de contemplar la santidad de Dios. Y por eso Pedro dice en 1 de Pedro 1:14, como hijos obedientes, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Debo desarraigarme una mentalidad posmodernista que hace a Dios un siervo y al hombre un rey. Y debo recordar el Dios que pude ver cuando el Evangelio tocó y requebrantó mi corazón. Y no debo olvidarlo. Él es digno de toda mi entrega entonces. Él es digno de todo mi respeto, sí. Él es digno de toda mi obediencia, sí. Él es digno de todo mi amor y alabanza, sí, porque Él es santo y yo temo a su nombre. No porque va a hacer algo malo conmigo. Recuerda, temer a Dios es ver su grandeza, ver mi pequeñez, llenarme de asombro, obediencia, piedad. Esto es el temor a Dios. Hermanos, ¿qué clase de Cristo es el que tú crees que te ha salvado? Es necesario aprender a temer a Dios para vivir la vida cristiana que le glorifique a Él. Puestos en pie, por favor, vamos a orar. Bendito Padre, bendito Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros. Solo tú eres. Por favor, ayúdanos a ver tu santidad. A través del Evangelio podemos ver tu justicia, tu amor, tu tentación a sentirse lo que no son. Que produzca una humillación santa. Para que haya un arrepentimiento y obediencia santos. Señor, eres temible porque eres grande. Que esa manera de verte, Señor, sea la que nos lleve a pensar, a hablar, tomar decisiones, tratarme con mi esposa, con mis hijos, hablar verdad delante de todas las personas, mortificar mi pecado que quiere dominarme, predicar tu evangelio a quienes están perdidos, servir a mis hermanos en la iglesia, servirte con mis dones, predicar tu palabra, prestar atención, Señor, a tu palabra, aconsejar a otros. En fin, Señor,
que toda nuestra manera de vivir esté marcada por tu santidad en nuestros corazones. Gracias por ser tan grande. Ayúdanos a tener un concepto claro. Toca cada corazón aquí presente, Señor. Porque solo tú puedes revelarte a quienes tú quieres. Hazlo, Señor, en el corazón de quienes estamos presentes. Te lo ruego, te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.